Y muchas veces pensamos And many times we think que como servimos a Dios that because we serve the Lord y hacemos lo que podemos and we do what we can y como podemos, and how we can, para Dios tú vas a estar bien. then for God it's going to be good. Porque Dios acepta todo como quiera. Because God accepts everything. Y mi pastora me ha enseñado My pastor has shown me que te honro y te bendigo, that I honor you and I bless que las cosas de Dios se hacen con excelencia. you. The things of the Lord you do with excellence. Mantente firme con el Señor, Maintain yourself firm in the Lord. porque muchas veces idealizamos a los líderes. Because many times we have leaders like Ese es el ungido de Jehová. that is the anointed one of Jehovah. Yo no lo dudo, I don't doubt this. pero tú no puedes idealizar a nadie. You cannot Tu idealize. Dios se llama Jesucristo, Your God is Jesus Christ. porque el ser humano comete errores. Because a human being does Y si Él se va y tú lo idealizas, te vas con Él. And if you idealize him, Dios está en todos lados. God is at all places. Y el reflejo de tu vida secreta And the reflection you see in your life, lo vas a tener en público, you're going to have it in public. porque es así. Because it is like No that. hay nada oculto There's nothing hidden que no sea manifiesto. that is not manifest. Gracias a Dios porque estas canciones nos recuerdan Thank you to God because these songs remind us que yo tengo un Dios vivo. that I have a living God. Yo sé que tú lo sabes, I know that you know this, pero la alabanza de continuo en tu boca but praise that is continuous in your lips te ayuda a recordar y a creer helps you to remind yourself and to believe que tú tienes un Dios vivo. that you have a living God. Así que dile hoy a tu preocupación, So tell today to your yo worries, tengo un Dios vivo. I have a living God. Y hoy yo voy a escuchar And today I'm going to listen lo que Dios tiene preparado para mí. what God has prepared for me. Puedes decir, soy buena tierra Can you say, I am good soil, y toda semilla and every seed que será plantada en mí that will be planted within me dará fruto al 100%. will give fruit 100 times 1. Aleluya, amén. Hallelujah, amen. Santo es el Señor, amén. Y le damos gracias a Dios por una mañana más. And we give thanks to God for another morning. Gracias a Dios porque si estamos aquí Thank you to God because if we are here, es por su propósito it is because of His y purpose por su misericordia. and because of His mercies. Así que mira que está a tu lado So look at the person next to you y dile, tú eres un propósito de Dios. and say, you are a purpose of God. Pero díselo de verdad But say it for real, para que el que está a tu lado te crea. so the person next to you can believe you. Un propósito. You are a purpose. Tú eres un propósito. You are a purpose. Y estamos comenzando una serie en nuestra iglesia And we are commencing a series in our church que ¿sabes cómo se llama? that you know what it is called? ¿Alguien sabe? Does someone know? Importante. Importance. Esta serie se llama Importante. This series is called Importance. Y aquí están los que han entendido And here are the people that have understood lo importante. what importance means. Lo importante. The important things. Y esta serie habla acerca del liderazgo. This series speaks about leadership, Pero yo le doy gracias a Dios but I give thanks to the Lord porque casi todos los que están aquí because almost everyone that is here están en liderazgo. is in leadership. Porque tú dices, no, quizás yo no sirvo en la iglesia. Because you say, no, maybe I don't serve at Yo no church. tengo un puesto todavía. I don't have a position yet. Pero donde quiera que tú estés, But wherever you are, tú eres un representante de Dios. you are a representation of the Lord Tienes la obligación and you have the de obligation comportarte como un líder. to act like a leader. Porque todas las personas te miran a ti y no miran a Dios. Because all the people look at you and not at the Lord. Entonces, si tú no das el ejemplo, So if you don't give that example, ¿cómo tú le vas a hablar a los demás de Cristo? how are you going to speak to the others about Que hay Christ? un Dios real. That there is a living God. La gente te ven a ti y me ven a mí. People see you and they see me, Por eso tenemos que comportarnos como líderes. which is why we have to act like leaders. Y hoy yo no le vengo a hablar a líderes cualquiera. And today I don't just come to speak to any leaders. Yo no vengo a hablarle a los que son cheerleaders en las escuelas, I don't come to speak to the cheerleaders at school, a los que van a hacer bulla. to the ones that are just going to make Hoy noise. yo le vengo a hablar a líderes espirituales. Today I come to speak to leaders Que in the donde quiera spiritual. que llegan, revolucionan donde están. That wherever they go, they change the atmosphere. Que cualquiera le dice, necesito una oración, That anyone tells them I need a prayer, necesito un consejo. I need advice. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, hablarnos a ti y a mí. And that's what the Lord wants in this morning, to speak to you and to speak to me. Y vamos a estar estudiando el libro de Timoteo.
We're going to be studying the book of Timothy, el segundo libro de Timoteo, capítulo 2. the second book of Timothy, chapter 2. Esta es una carta donde Pablo This is a letter where Paul le escribe a su fiel siervo Timoteo writes to his faithful servant Timothy y le da muchos consejos útiles a Timoteo. and gives a lot of utile advice to Timothy. Porque cuando él escribía esta carta, Because when he wrote this card, this él letter, sabía que ya iba a morir pronto. he already knew that he was going to die Y promptly. necesitaba dejar And he needed to leave a alguien que fuera su sustituto. to someone that was going to be a substitute, Alguien que mantuviera vivo el evangelio. someone that was going to maintain the gospel alive, Alguien que no se contaminara. someone that would not contaminate themselves, Alguien que no se disolviera en la generación. someone that would not dissolve themselves in this Y eso generation. es lo que vamos a formar en esta mañana. And that is what we are going to form in this Quiero morning. activarte en tu vida And activating your life, el evangelio puro del Señor. the pure gospel of the Lord. Porque en Dios no hay disoluciones. Because in God there's no dissolving. Estamos en tiempos peligrosos We are in dangerous times donde nos gusta disolver el evangelio where we like to dissolve the gospel para que otros conozcan de Dios. so that others can know about the Lord. Y si la verdad de Dios no es pura, And if the truth of the Lord is not no hay pure, verdadera convicción. then there is not true conviction. Disculpa que te lo diga, I'm sorry to tell you this. pero las cosas de Dios son como son y punto. But the things of the Lord are the way they are, and point. Cuando yo conocí a O'Neill, When I knew O'Neill, when I met O'Neill, tenía algo equivocado en mi vida, I had something wrong in my life, pero que en cierto punto me ayudaba. but at some point it helped me. Cuando él me quería enseñar algo diferente a lo que yo creía, When he wanted to teach me something different than what I believed yo in, le decía, no entiendo y punto. I would tell him, I don't understand, and that's it. Y eso le caía mal. And he hated that. Porque a un hombre, Because to a man, cuando tú le pones un punto, when you put that él le point, pone una coma y sigue he escribiendo. puts a comma and he keeps on writing. Era algo que era como un sistema de defensa que yo tenía. It was something that was like a defense mechanism that I had Porque no quería que nadie me moviera de mi verdad. because I didn't want anyone to move me from my truth. Y te voy a decir una cosa, And I'm going to tell you something. tuve que cambiar. I had to change that Porque hay otras personas con otros criterios. because there's other people with different criteria. Pero hoy te voy a dar este tip. But today I'm going to give you this tip En las cosas de Dios, of the things in the things of the tienes Lord. que poner un punto, pero bien firme. You have to put a Donde punctuation, nadie te pueda mover. but very firm where no one else moves you. Porque la sociedad Because society, a lo malo le está diciendo bueno. to the bad things you're calling it good, Y a lo bueno le está diciendo malo. and to the good things you're calling it Y bad. si tú no dices punto, And if you don't put the punctuation, ellos van a poner una coma y van a seguir they're going escribiendo. to put a comma, they're going to keep on writing. Y hoy no estamos aquí Today we are not here para hablar de un evangelio light o bonito. to speak about a light or a pretty gospel. Vamos a hablar de la palabra real de Dios. We're going to speak about the true word of God. Dios sabe como yo respeto hablar de su palabra. God knows how I respect to speak about Él his me word. conoce y a veces me regaña. He knows me and sometimes he tells me things. Porque en su propia palabra dice Because in his own word it que says maldito el que añada o quita algo de su palabra. that wicked is the one that adds or takes things from the gospel. Y no queremos ser de esos. And we don't want to be one of those people. Si no, vamos a leer la escritura de Dios. But we're going to read the scripture of the Lord. Y Él mismo va a revelar a tu vida esta verdad. And in the same word, it's going to reveal the truth No to es your que yo life. vengo a convencerte de una verdad. It's not that I come to convince you Porque el about the mismo Dios truth. que yo tengo, tú lo tienes. Because the same Lord that I have, so do you. Y algo que estamos viviendo en la actualidad And something that we are living nowadays es que nos conformamos con lo que alguien nos dice. is that we conform ourselves with what people tell us. ¿Y qué tal si lo que te están diciendo no es 100% real? And what if what people are telling you is not 100% real? Y me pongo a mí misma en evidencia. And I even put myself in evidence. ¿Por qué? Why? Porque tú tienes una Biblia y un Espíritu Santo. Because you have a Bible and a Holy Spirit, Y tú tienes que estar escudriñando las escrituras. and you have to be reading the scripture. Porque se van a levantar, dice la Biblia, que maestros falsos. Because it says that false prophets and Y si teachers tú are no going to estás come. agarrado a la verdad del Evangelio, If you're not grasping onto the truth of the gospel, cualquiera te puede mover. then anyone can just move you. Y esta era la enseñanza de Pablo And that para was con Timoteo. That was the teaching of Paul to Timothy. Él quería que se mantuviera el Evangelio fiel, el cual él recibió del Espíritu Santo He de wanted the Dios. gospel to maintain itself faithful that he received on behalf of the Lord. Y ahora quiero ponerte esta introducción para que la leas conmigo. And I want to put this introduction for you to read with me. Media, quiero leer la introducción
para que vean más o menos de lo que vamos a estar hablando. Peter, please put the introduction so that we see what we are speaking about. ¿Por qué quise ponerlo? Why did I want to put this? Porque está tan poderoso Because it is so powerful que no quería que se me escapara ni un detalle that I didn't even want just one detail to para go que tú on, también lo puedas coger. so you can also grasp onto it. ¿Ya lo tenemos? Vamos para allá, en el nombre del Señor. Going there in the name of Jesus. Vamos a estar hablando acerca del liderazgo espiritual. We're going to be speaking about spiritual leadership. No voy a estar hablando de cualquiera que dice ser líder. I'm not going to speak about just any person that calls themselves a Y no sé si sabes cuál es el tema de esta predicación. And I don't know if you know the topic of this preaching, Y es una pregunta. and it is a question. ¿Improvisado o aprobado? Improvised or approved? Está duro eso. This is something tough. Le dije al pastor, me la pusiste difícil. I told the pastor, you put this difficult for me. Porque a todos nos gusta escuchar Because we all like to listen de un Dios bueno, about a good Lord, de un Dios de amor, about a God of love, de salir de aquí empoderado, that we live here in power, comiéndonos el mundo. that we want to eat the world, Pero también tenemos que escuchar esta parte de la palabra. but we also have to listen to this part of the gospel. Porque como empecé a decirles, Because like I started telling you guys, estamos en tiempos peligrosos y difíciles. we are in difficult and threatening times. Y tenemos que escuchar la palabra de Dios tal y como es. And we have to listen to the word of the Lord just how it is. El liderazgo espiritual no es una respuesta emocional, Spiritual leadership is not a response on your emotions ni una salida rápida a tu necesidad ministerial. or a quick fix to your necessity in the ministry. No es improvisación. It is not improvisation. Y voy a parar aquí. Si no se puede poner, no importa. I'm going to stop here. ¿Ya está puesto? No. El liderazgo espiritual no es una respuesta emocional. Spiritual leadership is not an emotional response. Muchas veces nuestras emociones nos traicionan. Many times our emotions betray us Porque creemos que tenemos el don o la gracia. because we believe that we have the gift or the grace. Y en el momento que se están moviendo las aguas, And in the moment that the waters are moving, ¿quién quiere servir al Señor? who wants to serve the Lord? Yo quiero. I want to. Pero no es por emociones. But it is not because of emotions. Es por un llamado. It is because of a calling. No es una salida rápida a una necesidad ministerial. It is not a quick fix to a necessity in ministry. Muchos líderes están sentados Many leaders are seated, y a veces necesitan, hay gente que necesita estar al frente and sometimes there's people that need to be in front of everyone, y buscan como un escape a lo que están sintiendo el pararse al frente. and they look like an escape. They come here to the front, and that is an escape to them for what they are feeling. Pero las cosas de Dios no son así. But the things of the Lord are not like that. Porque el pastor muchas veces ha predicado Because the pastor many times has preached que el que decide servir a veces es porque quiere desobedecer. that the one that deserves to serve it is because they want to disobey. Y eso está muy duro, And that is very difficult, pero es la verdad. but it is the truth. Las cosas de Dios no son un juego. The things of the Lord are not a game. El liderazgo no es un juego, Leadership is not a game. es una responsabilidad. It is a responsibility. No es una It is improvisación. not an improvisation. No, yo me paro y digo cualquier cosa. No, I stand up and I say anything. Eso no es así. It is not like that. Si no vives una vida de intimidad con Dios, If you don't live a life of ¿qué le vas a intimacy with dar the a Lord, otros? what are you going to give to others? Esto es un mundo This is a world difícil, that is difficult, en un mundo donde lleva entrega a world that you have to surrender, que no todo el mundo está dispuesta a darla. that not everyone, it requires a surrender that not everyone is willing to give. Es un precio muy alto. It is a very high price. Y Jesús nos dijo que teníamos que ser como Él. Jesus told us that we had to be like him. Y ahí es donde decimos, And that's where we say, oh, porque nos es difícil because it is difficult for us bajar a nuestro yo, to lower ourselves, matar nuestra carne to kill our flesh, para que su poder sea exaltado. so that his power can be Porque exalted. se nos olvida Because we forget que esto no se trata de that nosotros, this is not about us, esto se trata de Dios. that this is about him, the Lord. Dios no busca líderes que brillen en un momento God does not seek leaders that shine in a moment y después se apaguen, and then they go dull, sino obreros aprobados but approved workers que pasaron por el fuego, that pass by the fire. fueron forjados They were forged por la palabra y por el Espíritu Santo. by the word and by the Holy Spirit. Y esto me habla de un hombre, And this speaks to me about a man, José. Joseph. Desde niño, Ever since he was a child, Dios se les revelaba en sueños. God revealed himself in dreams.
Era el favorito de su papá, He was a favorite of his father, el niño lindo de la casa. the beautiful child of the home. Y cuando tú lees la historia de José, And when you read the story of Joseph, yo me pregunto, I ask myself, ¿cómo este niño no renunció a Dios? how did this child not renounce himself ¿Cómo to este the niño Lord? no renegó a Dios? How did this child not deny the Lord? Porque fue vendido por sus propios hermanos. Because he was sold by his own siblings. Fue traicionado. He was betrayed. Fue vendido como esclavo. He was sold as a slave. Él era libre. He was free. Y para alguien del pueblo de Dios, And for someone of the people of the Lord, era una vergüenza ser esclavo. it was shameful to be a slave. Pasó de ser esclavo a ser mayordomo de una casa. He passed from being a slave to having a position in a home. Y cuando él pensaba que todo le iba bien, And when he thought everything was going well for him, la esposa de su dueño the wife of his owner le teje una trampa tan grande does such a big lie to him que lo lleva directo a la cárcel. that it takes him directly to the prison. Y en la cell. cárcel estuvo muchos And in años. the prison he was there for many years. Y después fue puesto And then he was put como el segundo like the second después del faraón. after Pharaoh. Pero fue una trayectoria dura, But it was a very difficult trajectory, una trayectoria dolorosa, a painful trajectory, donde quizás podía haber perdido la esperanza. where maybe he could have lost hope. Pero esa trayectoria But that trajectory fue el que lo convirtió was what converted him en el hombre de bien, into a man of good, en el hombre sabio, into a en wise el hombre man, preparado into a prepared, que Dios quería que fuera. into the prepared man that he wanted, that the Lord wanted him to be. Porque Dios a un niño malcriado y caprichoso Because God, to a child that wanted many things, no le puede dar proyectos muy grandes, He can't give very big projects porque los echa a perder. because He will mess it up. Por muy bueno que sea, Doesn't matter how good por he muy is, obediente que sea, or how obedient he tiene is, que haber un proceso. there has to be a process. Y hoy no queremos procesos. And today we don't want that process. No nos gustan los We procesos, don't like processes. pero te digo que son necesarios. But I tell you that they are necessary. Y te lo dice alguien And this is coming from someone que no le gustan los that procesos. does not like processes. Que cuando está al frente de un That proceso, when they are in front of a process, tiembla, she shakes, llora, she cries, se queja, she starts complaining, patalea. she starts wailing. Pero Dios me dice, But the Lord tells me, si no lo hago, if I don't do this, si no lo hago, if I don't do this, te quedas estancada. you will stay. Porque nos acomodamos. Because we get in our comfort zone. Porque somos dados a acomodarnos. Because we are willing to just put ourselves in a comfort zone. Y Dios nos tiene que decir, dale que tú puedes. And God has to tell us, go that you can. Y yo le doy gracias porque Él lo hace. And I give thanks to the Lord because Porque he does si this. no lo hace, Because if he wouldn't do this, mi vida se pierde. my life will get lost. No cumple el proceso por el cual Él me I creó. would not accomplish the process and Jesús fue purpose llevado al desierto. that he created me for. No And te Jesus was creas. taken to the desert. Don't believe. No te creas que Él fue voluntariamente porque Él quiso. Don't believe that he went to the desert voluntarily because he wanted Dios to. le dijo que tenía que ir al desierto. God told him that he had to go to the desert Porque en el desierto vas a ser formado. because in the desert you'll be formed. Y si no te And formas, if you don't form yourself, no vas a ser útil para tu misión. you're not going to be useful for your mission. El fuego Fire, pule fire cleanses y fortalece and strengthens el oro. gold. Un oro suave y blando A soft piece of gold that can break no está preparado is not prepared para la presión fuerte. for strong pressure. Una cadenita finita A tiny chain, a thin chain, no está hecha is not made para alar edificios, to pull buildings, para alar montañas, to pull mountains, para cruzar mares. to cross seas, Porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. because God has great things for your life. Porque estamos hablando metafóricamente, Because we are metaphorically speaking about, pero hay problemas en tu vida que pesan más que un edificio. but there are problems in your life that weigh more than a building. Y que hay otros ojos puestos encima de ti a ver qué tú vas a hacer. And there's others' eyes put on you to see what you're going to do. Y tienes que decidir And you have to decide si pasas el proceso if you pass the process o te quedas como mismo estás. or if you stay the same way you are. Hay mucha gente que tiene talento, There's many people that have talents, pero pocos tienen el carácter. but very few have character. ¿Y sabes cómo se pule el carácter? And you know how you Per- act with your character? En el proceso. In the process. En el proceso. In the process. La semana pasada, Last week, el pastor nos enseñó the pastor taught us
que muchas veces ponemos adelante nuestro don. that many times we put in front of us our gift, Lo más lindo que tú quieras que se vea de ti. the most beautiful part of you that you want to be seen by people. Y escondemos atrás quienes somos And realmente. we hide behind that gift what we truly Porque are. sabes que te avergüenza Because you know that you got ashamed. o que no te van a aceptar por tu Or carácter. that they're not going to accept you because of your character. Y ahí es donde Dios va a empezar a trabajar. And that is where the Lord starts working. En el carácter, In the character. en quien tú And eres. who you truly are. Porque cuando estamos bajo presión, Because when we are under pressure, se sabe quién eres. we see who we are. Ahí es donde tú demuestras la esencia que está en ti. That is where you demonstrate the essence that is within you. Y escuché esta historia And I listened to the story. y dice que los aviones, And it says that airplanes, cuando están en la tierra parados, when they're on the land without moving, tienen que llenarlo de aire y meterle presión adentro. they have to fill themselves with air and put pressure Para cuando inside. suba a las So alturas, when they go up to the la heights, presión de las alturas no explote ni reviente ese avión. explodes. Y no queremos en tierra, And today in the land, en tiempos de bonanza, in difficult moments, en tiempos buenos, in good moments, sorry, llenarnos de la presencia de Dios y armarnos. we have to fill ourselves with the presence of the Lord Porque todo está bien. and guard us because everything is good. Pero el líder sabio But the wise leader tiene que saber discernir los tiempos. has to know how to discern the times. Y el viernes estuvimos hablando a los jóvenes del tiempo. And on Friday, the youth were speaking about Que time. todo tiene su tiempo. That everything has its time. Si no te preparas en el tiempo bueno, If you don't prepare yourself in the good cuando time, llegue la presión y te toque volar, when you have that pressure and you have to fly, vas a reventar. you're going to explode. Porque no aguantamos. Because you couldn't hold on. Porque no te llenas. Because you didn't fill yourself. Y es momento And in times, de poner pies en tierra. there are times you have to put your feet on the ground. Llenarte de la presencia de Dios. You have to fill yourself with the presence Porque of vas God. a despegar. Because you are going to go up. Vas a despegar quieras o no. You're going to fly whether you want to or not. Nos toca volar en la vida. We have to fly in this life. Y tú no sabes con qué tormenta tú te vas a encontrar. And you don't know with what torment you're going to Pero yo go sí sé through. con el capitán que yo ando. But I do know with what captain I go. Asegura a tu capitán antes de volar. I can assure you that the captain is there before you fly. Hay muchos que quieren predicar, There's many that want to preach, pero muy pocos quieren formarse. but many few people want to form themselves. Porque se piensan que estar parado aquí Because they think that to be standing up es there hablar bonito y ya. is to speak beautiful and that's it. Es leer la Biblia It's to read the Bible, y decir lo que yo pienso acerca de esa lectura. say what I think regarding that lecture. Pero es más que eso. But it is way more than that. Es cuando te bajas de un altar It is when you leave the altar y llegas a tu casa and you go to your home. y el diablo te ataca tanto que quiere destruir tu And matrimonio. the devil attacks you so much that he wants Porque to nos destroy ha your pasado. family. Because it has happened to Porque us. el precio de estar aquí es alto. Because the price of being here is very high. Tú te piensas que yo me paro aquí y es fácil, You think that I just stand here and it's very pero easy, tiemblo. but I shake. Porque sé que lo que va a venir después es duro. But I shake because I know that what is coming after Pero yo le is decía, difficult. O'Neill, But I was telling O'Neill, yo no le tengo miedo al diablo. I am not fearful of the devil. La otra noche me quiso temorizar. The other night, Él lo sabe. No pegué un ojo en toda la noche. and I couldn't sleep all night. Ese es el precio. That is the price. Y le dije, yo no te tengo miedo. And I told him I am not fearful of you Porque yo sé a quién yo tengo. because I know the Lord that I have. Y estamos hablando de precio, que es duro. And we're speaking about prices, which is difficult. Que nadie sabe a veces. That no one knows sometimes. Pero que se sufre. But that it is something that you suffer. No es hablar cualquier cosa. It is not just speaking anything. Es asumir con responsabilidad llevar la palabra de Dios. It is to assume with responsibility and to bring the word of Y the eso va a Lord. traer consecuencias. And that is going to bring consequences. Pablo le dice a Timoteo, Paul told Timothy, preséntate ante Dios present yourself in front of the Lord como un obrero aprobado. like an approved worker. Wow. Vamos a leerlos todos, por favor. Let's read this all. Segunda de Timoteo, 2 Timothy, capítulo 2, chapter 2, versículo 15, por favor. verse 15, please. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Déjeme hacer una pregunta. Let me ask you a question. ¿Alguna vez tu mamá te dijo, procura que cuando yo llegue a la casa? Has your mother ever told you, attempt that when I get home? ¿Te dijeron alguna vez procura? Have they ever told you attempt? Cuando mi mamá me decía procura, When my mom told me attempt, el mundo se iba a acabar. the world is going to end. Así que había que correr So you had to run para hacer lo que mamá había dicho. to do whatever my mom told me to do. Era una advertencia, It was a warning. era una alarma. It was an alarm. Ella me llamaba del trabajo She called me from her
her work. ella me está viendo, She is looking at me right now. y me decía, ya voy para la casa. She told me, I'm going home. Procura que cuando yo llegue You better that when I get no home. haya reguero en la casa. When I get home, there better not be any. Ahí mess mi at hermana home. y yo soltamos lo que estábamos haciendo a correr a recoger. There, my sister and I stopped doing whatever we were doing, and we started running to clean everything up. Cuando te dicen procura, When they tell you better, presta atención. you have to pay attention. La palabra procura implica esfuerzo, The word attempt implies effort, entrega, surrender, disciplina. and discipline. Preséntate como un obrero aprobado. Present yourself like an approved worker. ¿Sabes que Dios te evalúa? Do you know that the Lord evaluates you? Porque si aquí me están hablando de que procura presentarte como obrero aprobado, Because if over here is telling me attempt that you put yourself like es porque an Dios te approved está worker, probando. that is because God is Dios te está evaluando. evaluating Dios you. está viendo lo que tú estás haciendo. God is looking at what you're doing. Porque muchas veces pensamos Because many times we think que Dios es amor. that God is love. Dios es amor. God is love. Pero Dios es fuego consumidor. But God is also consuming fire. Que es lo que nadie quiere decir hoy en día. That is what no one wants to say nowadays. Yo crecí con esta frase. I grew up with this phrase. Pero muchas veces la metieron para infundir miedo. But many times he said this to just put fear onto you. Pero ahora estamos en una etapa But now we are in a phase que esta frase se cortó. that this phrase got cut. Porque Dios es amor. Because God is only love. Y pasamos de un extremo al otro. And we go through one extreme to another. Pero el versículo no fue cortado de la Biblia. But the verse was not cut Así que from the se lee Bible. del principio hasta el final. This is from the beginning to the end. Y muchas veces pensamos And many times we think que como servimos a Dios that because we serve the Lord y hacemos lo que podemos and we do what we can y como podemos, and how we can, para Dios va a estar bien. then for God it's going to be good. Porque Dios acepta todo como quiera. Because God accepts everything that Y we mi bless. pastora me ha enseñado My pastor has showed me que te honro y te bendigo, that I honor you and I bless que you. las cosas de Dios se hacen con excelencia. That the things of the Lord you do with excellence. Pobrecito, toca la guitarrita como quiera. No estoy hablando de los músicos. Oh, poor thing, he plays that instrument, the guitar, how it is. Es un ejemplo. And I'm not speaking about the musician. Que sirva a Dios a sí mismo. It's just an example. And to just serve the Lord how it is. Está bien, puede servir a Dios, It is good, you can serve the Lord, pero tiene que prepararse. but you have to prepare yourself. Porque a Dios se le da lo mejor. Because to the Lord you give the best. Las cosas como son. The things how it is. Y este versículo dice que usa bien la palabra de verdad. This verse says that you use the word of the truth correctly. Si no estudias la palabra de Dios, If you don't study the word of the Lord, vas a hablar lo que alguien te dice. you're just going to repeat what people are telling you. Vas a repetir lo que alguien te You're dice. going to repeat what people are telling you, Pero tienes que usar la palabra de verdad, but you have to truly use the word sin manipularla. without manipulation. Uf, uf. Sin manipularla. Without manipulation. Líderes que manipulan la palabra de Dios Leaders that manipulate the word of the Lord para su beneficio personal. for their personal benefit. Eso no viene de parte de Dios. That does not come from the Lord. Así que hay que tener mucho cuidado So we have to be very careful cuando usas un versículo de la Biblia when you use a verse of the Bible para tu conveniencia. for your convenience. Con mucho respeto te lo digo. I tell this to you with a lot of respect. Ten mucho cuidado Be very careful porque es palabra de Dios. because it is word of the Lord. Y con la palabra de Dios no se juega. And with the word of the Lord you do not play. Yo me mido mucho I measure myself a lot. y mayormente uso versículos And I mostly use verses para alentar, to give you that breath, para animar, to give you that encouragement. porque si lo uso mal, Because if I use this incorrectly, puedo ser juzgado. I can be judged. Hay líderes There's leaders que he escuchado that I have heard que usan versículos de la Biblia that they use verses of the Bible para manipularte y hacer de ti lo que quieran. to manipulate you and for you to do what they want you to Lo do. he escuchado. I have heard this. Y me pongo And I get que el punto no te puedo explicar. that I cannot explain this to you. Porque me molesto. Sinceramente, él lo sabe. I get upset. Sincerely, he knows. Me this. molesto. I get very upset. Es un mecanismo de defensa, It is a defense mechanism, pero no entiendo. but I don't understand. Porque es palabra de Dios y es sagrada. Because it is word of the Lord Y and it is punto. holy. And period. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. And we have to be very careful with this. Porque un texto Because a text fuera de un contexto that is out of the context es un pretexto. is a pretext. Ustedes se lo saben. Pregunto, I ask,
¿Estás trabajando para ser visto Are you working to be seen o para ser aprobado por Dios? or to be approved by the Lord? Es una pregunta que nos llama a reflexión. It is a question for you to reflect on. Porque muchas veces Because many times queremos hallar en gracia we want to be seen in grace, de los que están al frente, those ones are para que me usen, the ones that are in front for us to be used para tener un puesto. to have a position. Y es triste, And it is sad porque es nuestra naturaleza. because it is in our nature. No es que seas malo, It is not that this is bad. es que simplemente tienes que aprender a matar tu naturaleza It's that you simply have to learn to kill your para que nature empiece a brillar la naturaleza de Dios en tu so that vida. God's nature starts shining in your life. Onir estuvo hablando con los jóvenes Oni was speaking with the youth y le pido a Midia que me lo busque, no estaba en el puestecito, pero bueno. for media to find this. Apocalipsis capítulo 2, Revelation chapter 2 que habla acerca de algo que a los jóvenes aquel día nos llamó mucho la atención. Y por favor, si puedes poner capítulo 2 a partir del versículo 2. that Es una- speaks about something that took the youth's attention, and if you could put chapter 2. Es un regaño It is a warning que Dios le da that the Lord gives a esta iglesia. this church. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, el otro. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí estamos hablando de una iglesia Here we are speaking about a church que servía, that served. porque ahí él no le reprocha su servicio. Because there he doesn't say not to serve. Gente que sirvieron a Dios, There were people that served the Lord, que descubrieron a falsos profetas, that they discovered false prophets, gente que no desmayaron nunca, people that never despaired, pero su candelero estaba en juego. but their candle was, Pero su candelero podía ser quitado. Disculpen que hablo lo cubano. could have been taken. ¿Y saben por qué? And you know why? Porque la actitud del corazón con que empezaron Because the attitude of the heart, it was, no not, era la misma. it was not the same one. Se habían olvidado de ese primer amor. They had forgotten about that first love, Quiere decir que siguieron sirviendo a Dios, meaning that they kept on serving the Lord, pero ahora ¿con qué corazón lo but hacían? now with what heart were they Con doing un it? corazón muy lejos desde el principio. With the heart that was very far from the beginning. Y muchas veces estamos trabajando, And many times we are here working, estamos en el Señor, we are in the Lord, no hemos desmayado, we have not despaired, pero nuestro corazón está muy lejos de la verdad. but our heart is very far from the truth. Y Dios lo que quiere es que volvamos a ese primer amor. And what God wants is for us to go back to our first love. ¿Con qué intención lo estás haciendo? With what intention are you doing this? Y dice arrepentidos. Esa es la clave de todo. And it says repented. That is El arrepentimiento. repentment. Número 2. Evita las palabrerías vacías y las contiendas. Number 2, avoid empty word and disputes. Como líderes de Dios, Like leaders of the Lord, tenemos que cuidar nuestras palabras. we have to be careful of our words. Porque muchas veces somos como una metralleta. Como una Because pistola. many times we are like a pistol, like a gun. Ra, 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 ra. Pew, 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 pew. No, no, piu, piu, piu. Ra. Ra. Matamos a todos. We kill everyone. Porque hablamos sin pensar. Because we speak without thinking. Porque si lo hacemos muy suavecito, Because if we do this very gently, tú dices que tú piensas. Pero yo mato como una escopeta. you say how you think, but I kill like an assault rifle. Y Dios nos está diciendo And the Lord is telling us en el versículo del 16 al 18. in verse 16 to 18, Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y el próximo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Miren, cuando yo decía evita palabras profanas, when I say sorry, avoid profane words, busqué el significado de que qué cosa era profano. I looked at the significance of the word profane.
Y es todo lo que va en contra de la santidad de Dios. And it's everything that goes against the holiness of the Lord. Y muchas veces And many times hablamos cualquier barbaridad we speak just anything sin pensarlo. without thinking. Vanas palabrerías, Vain words, palabras cualquiera, any words, dichos cualquiera, any sayings que a veces se nos olvida that sometimes we que tu forget palabra tiene poder. that your word has power. Y donde quiera soltamos una barbaridad. And wherever we just say anything, No estoy hablando de malas palabras, I'm not speaking just about son bad cosas words. diferentes. It's different Porque tú me things. puedes decir, ya yo no digo malas palabras, But you can tell me I don't curse anymore. pero ¿qué tal de las frases que tú repites? But what about the phrases that you repeat? ¿Qué tal de los dichos cotidianos? What about those phrases that we say in the world? Y muchas veces cogemos palabras de Dios también para relajo. And many times we even use the word of the Lord for those same things. Pablo nos advierte Paul warns us también de las palabras religiosas, also about religious words. de esas que no están en la Biblia, Those that are not in the Bible. que todo lo espiritualizamos o todo lo satanizamos. That we spiritualize everything. No, porque eso no está en la Biblia. Oh no, that's not in the Bible. No, tampoco está banana y yo la digo. No, banana's also not in the Bible, but I say Pero this. tengan cuidado, But be careful. porque de tu boca, Because from your mouth, del fruto de tu boca, from the fruit of your mouth, comeremos. we will eat. Después nos dice en el versículo 17, por favor, miren acá. Then it says in verse 17, and please pay Y su attention. palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Cuando yo busque en otra versión, dice que las palabras serán como cáncer, When I looked at another version, it says that words can also be like cancer. que inunda todo, That inundates everything. lo coge todo y lo contamina todo. It takes everything and it contaminates everything. Tus palabras Your words, o guían, or guide, o desvían, or they misguide, construyen they construct, o derrumban, or they take down, o destruyen todo. or they destroy everything. Y aquí hablaba de dos ejemplos, And here spoke about two examples, Himeneo y Fileto, Hymenaeus and Philetus, que eran líderes, that they were leaders, pero usaban la palabra de mentira. but they used the word as a lie, Quiere decir que van a haber líderes meaning that there will be leaders que van a desviar a otros. that are going to misguide others, Por eso te estoy diciendo, which is why I'm telling you, aprende palabra de Dios, learn the word of God, mantente firme con el Señor, maintain yourself firm with the Lord, porque muchas veces idealizamos a los líderes. because many times we have leaders like an idol. Ese es el ungido de Jehová. That is the anointed one of Jehovah. Yo no lo dudo, I don't doubt this, pero tú no puedes idealizar a nadie. but you cannot idealize Tu Dios anyone. se llama Jesucristo, Your God is Jesus Christ, porque el ser humano comete errores. because a human being messes Y up. si Él se va y tú lo idealizas, te vas con Él. And if he leaves and you idealize him, then you will leave with him. El Señor conoce a los suyos. The Lord knows his. Vamos a ver a partir del versículo 19 al 21, y esto se va a poner bueno. From verses 19 to 21, and this is going to get 19. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoque en nombre del Señor. Deja ese. El otro. El fundamento de Dios está firme. The foundation of the Lord is firm. A Dios no le hace falta una clase recién convertido, God does not need a class Ni- of those newly converted, ni de discipulado, ni de liderazgo. or of discipleship, or leadership. Sus fundamentos están firmes. His foundations are Nuestro firm. Dier no se mueve. Our Lord does not move. Ay, Señor, si tú pudieras cambiar esto de la Biblia, Oh Lord, if you could change this part of the Bible. nos embarcamos. No, we can't do anything about it. Porque Él conoce a los que son suyos. Because he knows those that are his. Él sí sabe quiénes somos de verdad. He does know who we truly are. Y apartémonos de toda iniquidad, de todo aquel que invoque el nombre del Señor. And any person that invokes the name of the Lord, we have to apart ourselves from any iniquity. Tenemos que ser conscientes en nuestro trabajo con el Señor We have to be conscious in our work of the Lord y apartarnos de toda iniquidad. and apart ourselves from any iniquity. Vamos a ver el próximo versículo. Let's see the next verse. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En tu casa, In your home, tú tienes muchos vasos. you have many vessels. En Cuba se usaba In Cuba, we used un vasito para lavarse la boca.
one little cup to brush your teeth, y para poner tu cepillito de diente adentro. to put your toothbrush inside. Y con ese vaso, And with that cup, usted no tomaba agua. you will not drink water. Muchas veces decimos, Many times we say, yo sé quién soy, I know who I am. yo soy vaso de honra, I am a vessel of honor. yo sé que soy importante en las manos de Dios, I know I am important in the hands of the Lord. pero ¿de qué te estás llenando? But what are you filling yourself with? ¿Qué estás dejando que entre en tu vida? What are you letting enter in your life? En el tiempo de antes, In old times, se usaban unos recipientes para el lavado de los pies. we use some recipients to cleanse your feet. En esos recipientes Those recipients, no se usaba para otra cosa it will not be used for anything que para el else, lavado de los pies. but only to wash your feet. ¿Te gustaría que si yo pongo ese recipiente para lavado de los pies Would you like that if I put that recipient to y wash llegas sediento y llegas con sed, and then you go there thirsty, yo te ofrecería agua en ese recipiente? I offer you water from that vessel? ¿Tú lo tomarías? Would you drink from it? Entonces, ¿por qué estás tomando del agua equivocada? So what do you drink? Why are you drinking from the wrong water? ¿Por qué te estás agachando a beber en el lugar incorrecto? Why are you going down on your knees to drink from the incorrect place? ¿Todos saben qué cosa es un tibón? Do we all know what a tibol is? Un urinal, que es donde los niños hacen pipi. A urinal that is where kids, Si yo te pongo aquí un urinal if I put a urinal there y una copa, and a vessel ¿cuál usted escogería para beber? or in a cup, which would you use to drink? Por supuesto. Pero ¿por qué en lo espiritual te estás inclinando a beber en otros lugares? But why in the spiritual Para you ser are fina y yourself decente. to drink in the wrong places? Y te revuelcas en ese urinal. And then you go and you shake Te in that bañas urinal. en ese urinal. You bathe in that urinal. ¿Por qué lo haces? Why do you do this? Y muchas veces pensamos And many times we think que el frasco que somos tiene mucho valor. that the vessel that we are, it has a lot of value. Pero se te olvida But we forget que quien le da valor a tu frasco, that the one that gives value es to el your Espíritu vessel Santo is de the Holy Dios. Spirit. porque los mejores perfumes Because the best perfumes, tú no lo pagas por el frasco que tiene. you don't pay them because of the vessel that they're in. Tú lo pagas por el perfume, la fragancia que hay adentro. You pay because of the actual fragrance. Y hay that's muchos present in it. líderes There's many leaders que se gozan del frasco que tienen, that they are joyful because of the vessel that they have, pero son frascos vacíos. but they are empty vessels. Y exhiben su frasco por donde quiera. And they exhibit their vessel wherever they Yo go. fui, yo soy, yo seré. I was, I am, I will Mis be. títulos, mis logros, porque yo. My titles, my positions, because me. Pero por dentro, But inside, esa esencia que les hizo brillar, that essence that made them shine, hoy no está. today is not there. Así que no nos podemos gloriar del tipo de vaso que seamos. So we cannot glorify ourselves. Porque because quien of le the da vessel valor a we tu are. vida es Jesucristo. Because the one that gives value to your life is Jesus Christ. Así que mira a ver en dónde estamos tomando. So let's see where we are drinking from. Mira a ver de qué te estás llenando tu vida. Let's see what we are filling our lives with. Porque aunque tú creas que no, Because even if you don't believe los this, ojos del mundo están puestos sobre ti. the eyes of the world are put on you. Y yo digo, wow, Señor, cuánta responsabilidad. And I say, wow, Lord, what a great responsibility. Porque a veces he pensado, no, yo vivo libre, no me importa lo que la gente diga, no me importa lo que la gente piense. Because sometimes I think, oh, I live freely. I don't care what people think of me, what people think about me. Pero me pongo la mano en la boca y digo, cuidado, Yerenia. But I put my hand on my mouth and I say, be careful. A veces sí tiene que importar. Be careful, Yerenia, because sometimes this does matter. Porque a quién yo estoy reflejando. Because who am I reflecting? Si hago lo que yo quiera, como yo quiera, If I do whatever I do, however I want. a veces no gano a nadie. Sometimes I want to win Porque anyone. pensamos que solamente tú ganas a la gente por tus palabras. Because we think that we only win people because of our words. A veces no hace falta palabras para ganar a nadie. Sometimes we don't need our Simplemente words tu acción. to win anyone, only our actions. Así que tenemos que cuidar eso. So we have to be careful of this. Versículo 22. Verse 22. Huye de las pasiones. We have to flee from passions. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también. Flee also. Aquí dice pasiones juveniles Here it says juvenile passions porque Timoteo era joven, because Timothy was a young person. pero aquí todos But here we all podemos ser tentados can be tempted con pasiones juveniles, with youthful passions, hasta la persona más mayor, even an old person. porque te hace recordar momentos bonitos Because it reminds you of beautiful moments
Y hay que tener mucho cuidado con eso. And we have to be very careful Este with versículo no es para jóvenes nada más. this. This verse is not just for Este youthful versículo es people. para todo el This mundo. verse is for everyone. Porque si tú le das comida al perrito del patio de tu vecino, Because if you give food to the lo dog alimentas, lo cuidas, of your neighbor and you un día nurse ese perrito se va a decidir ir contigo and you take care of it, y va a dejar ir a su vecino. one day that dog will decide to go with you and leave Si your tú no neighbor. cuidas lo tuyo If you don't take care of yours y viene otro y le da comida, and someone else comes and tu gives you perrito food, se te va a ir de tu casa. your little doggy will leave your home. Y si tú no estás firme en el Señor And if you're not firm in the Lord y tú no huyes and you don't flee del pecado, from sin, de la tentación, from temptation, vas a caer. you're going to fall. No, yo soy fuerte, ya yo soy maduro. No, I am strong, I am mature already. Ya yo he vivido tanto que ya no hay quien me haga caer. I already live so much that there's not anyone that can make me fall. Hay gente que lo piensa, There's people that think this, pero el diablo siempre se levanta con una estrategia nueva. but the devil always lifts up the new Él no va a venir con la misma He's not going to come with the same porque one, su intención es destruirte. because his intention is to No, destroy porque you. yo sí soy firme en el Señor, a mí no hay quien me No, mueva. because I am firm in the Lord and there is no one that moves me. Ahí dice, huye. There it says flee. Ahí no te dice resiste. There does not say No te dice resist. quédate. It doesn't say stay. Te dice huye. It says flee. Es mejor decir, aquí corrió que aquí quedó, que aquí It's better to pecó. say he ran than he stayed and he fell. Porque los que un día te van a decir, hazlo, no pasa nada, nadie se va a enterar. Because those people that tell you, go do it, no one's going to find out, just do Mañana te dice, mira qué bajo era, mira. it. Tomorrow they tell you, look at you. Mira cómo cayó redondito. Look at how you fell. ¿Tú sabes quién traicionó? You know who betrayed? Fulano. That person. ¿Tú sabes quién hizo esto? You know who did this? Fulano. That person. El mismo que te dijo, hazlo. The same one that told you to do it. Porque es así. Y la Biblia te dice, huye. Because it is like that and the Bible tells you to flee. El líder inmaduro The immature leader se expone will expose themselves y no se guarda. and they don't guard themselves. Hay que tener todos los radares encendidos. We have to have all of our signals lit up. ¿Ustedes han visto una antenita satelital? Es así, mira. Have you seen a satellite, an antenna? They start moving from side to side Para ver por dónde viene. to see from where Dios nos llama a ser atalayas. God calls us to be. Porque el atalayas. atalaya es el que está en alto, Because atalaya is the person that velando por dónde va a venir. is from above. Y a veces el diablo nos tiene entretenidos, And sometimes the devil has to entertain, dando vueltas. spinning from side to side. Viene el ataque y te sorprende. Then the attack comes and it surprises you. Porque Dios nos está llamando. Because God is calling us. Ponte para las cosas. Pay attention. Ora. Pray. Ve a la Go iglesia. to church. Habla con tus pastores. Speak with your pastors. Pero no lo queremos hacer. But we don't want to do this. ¿De qué te estás alimentando tu vida secreta? What are you feeding your secret life with? En donde nadie te ve. When no one sees you. En ese momento que tú dices, el único que me está viendo, quizás puede ser Dios. In that moment that you say, the only person that can truly be seeing me is the Lord. Dios está en todos lados. God is at all places. Y el reflejo de tu vida secreta And the reflection of your secret life, lo vas a tener en público. you're going to have it in public. Porque es así. Because it is like that. No hay nada oculto There's nothing hidden que no sea manifiesto. that is not manifested. David, David, siendo el rey de Israel, being the king of Israel, cometió un pecado muy grande. he did a very big sin. Se acostó con la mujer de uno de sus soldados. He slept with the woman of one of his soldiers. Ella queda embarazada She got impregnated. y él empieza a crear estrategias. And then he starts to create strategies. Manda a su esposo para su casa. I send the husband to the home. Ella está con su esposo She will be with the husband. y tengo cómo justificar ese hijo. And then I have a way to justify that child. El soldado no fue. The soldier did not go. Embriago el soldado, I will make the soldier drunk. borracho, y lo mando a su casa. I will make him drunk and I will send him to the Puedo home. justificar al bebé. I can justify the baby. El hombre no fue, era muy fiel. The man didn't go because he was too faithful. No tengo otra alternativa I don't have any other que ponerlo en alternative el frente de batalla y dejarlo solo. than to put him in the front of the battlefield and leave him by himself. Y yo no lo maté. And I did not kill him. Ni mandé a nadie que lo matara. Nor did I send him. A él lo to kill mataron him. solito. He got killed by himself. Y así fue como pasó. And that is how it happened. Otro mató a Urias. Another killed Urias. Pero viene el profeta But then the prophet comes y le cuenta una historia muy graciosa al rey. and tells him a very funny story to the king. Y le dice al rey, juzgue usted, rey. And he tells the king, you should judge. Un hombre tenía muchas ovejas A man had a lot of sheep. y le robó la única ovejita que tenía el campesino. And he stole the only sheep that this man had. ¿Qué tú harías? What would he do?
sin pensarlo dos veces, ese hombre tiene que morir. without thinking that man has to die. El profeta le miró y le dijo, ese hombre eres tú. The prophet looked at him and said, you are that man. David tuvo que rajar sus vestidos David had to destroy porque his pensó que clothing eso nadie lo iba a descubrir. because he thought that no Era one una would muy discover buena this. estrategia. But it was a good strategy. Así que si piensas que tienes muy buenas estrategias, So if you think that you have very good strategies, en Dios no te puedes esconder. God you cannot hide. Así que mejor ponernos a cuentas con el Señor So it's better to put yourself in account with the Lord para estar bien delante de to Él. be good and right. ¿Somos humanos? Sí lo somos. Are we humans? Yes, yes we are. ¿Podemos fallar? Sí. Can we fail? Yes. Pero ¿cuál es la actitud de tu corazón? But what is the attitude of your heart? ¿Te duele lo que estás haciendo Is it painful what you're doing? o no te importa porque Dios es un Dios Or perdonador? you don't care because the Lord forgives you? Un líder que no sabe huir A leader that does not know how to flee termina herido will end up hurt, y peor aún, or even worse, termina hiriendo a otros. will end up hurting others. Así que es mejor huir So it's better to flee porque puedes contaminar a los demás. because you can contaminate others. Punto número 5. Point number 5. El líder corrige con mansedumbre a los que se oponen. A leader corrects with meekness those that oppose. Versículos 24 y 26. Verse 24 and 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Corregir con mansedumbre. To correct with meekness. Qué difícil. This is very difficult. Qué difícil controlar el impulso, It is very difficult to control our impulses, controlar la ira. to control our anger. Pero es que me tiene sacado del paso. But it's that you're driving me crazy. Dice que el líder del Señor es sufrido It says that the leader of the Lord suffers, y eso no queremos muchas veces. and we don't want this many times. No queremos sufrir por otros. We don't want to suffer for others. No queremos bajar el tono de voz cuando alguien nos lo We sube. don't want to lower our tone of voice when someone lifts theirs up. ¿A quién le gusta que le suban el tono de voz? Who wants someone to scream at ¿A quién them? le gusta que le gesticulen? Who wants people to scream at them and treat them bad? Y tenemos que trabajar, lo digo, And we have to work. porque tenemos que trabajar con eso. I say this because we have to work with this. Porque a veces queremos impresionar hablando alto. Because sometimes we want to impress others by speaking loudly. Pero el líder de Dios, el líder espiritual, no tiene que hablar alto, But the leader of the Lord, the spiritual leader, no does not tiene que gritar to speak loudly, to scream, para decir que la presencia de Dios está aquí. to say that the presence of the Lord is here. Miren, Dios se mueve también en el silbido apacible. Look, the Lord also moves in a passive state. Y la autoridad por Dios, And the authority given by the Lord, no hay diablo que se resista. there's no devil that resists this. Así que no hay que gritar mucho, So we don't have to scream a lot ni repetir muchas veces las cosas. or repeat the Porque words. cuando tú eres un líder lleno de la presencia de Dios Because when you're a leader filled with the presence y of tú God, llegas a un lugar and you come to a y el place, diablo quiere pintar gracia, and the devil wants to paint grace con in una you, mirada nada más usted dice mis palabras only with one side, y el enemigo tiene que a retroceder. thousand words, and the enemy has to retrocede. El líder no se deja llevar ni por la ira, The leader does not get ni guided por el enojo, by their anger, sino tenemos que actuar con but we have mansedumbre. to act with meekness. Mansedumbre. With meekness. Esto no es debilidad, This is not weakness. es dominio propio. This is our own dominion. Porque mucha gente te puede decir, no seas bobo, no te quedes callado, Because many times people can tell you, don't be dumb, to just tú no eres huérfano, you're not an orphan. defiéndete. Defend yourself. Hay que actuar con mansedumbre. You have to act with meekness. Me asombra mucho la vida de Pablo. I get very surprised by the life of Paul. Muchas veces cuando él lo cogían preso Many times when he was in prison, y Dios le decía, cállate, no te defiendas, and the Lord told him, be quiet and don't defend yourself, él no se defendía. he will not talk. Pero en otras But ocasiones in other occasions, sí se defendió porque el Espíritu Santo le dijo, habla porque usted es ciudadano romano y usted se puede defender. he did defend himself because the Lord told him, speak. Tienes The que Holy saber, Spirit tienes que saber cuándo puedes hablar y cuándo te tienes que callar. will be with you, and you have to know when to speak and when to not speak. Porque muchas veces tus palabras te salvan, Because many times your words will save you, pero tus palabras te condenan but your también. words can also condemn you. Así que tenemos que ser sabios. So we have to be Y esto se wise. llama dominio This propio. is called self-control. No eres débil, You're not weak. no eres cucaracha, You're not a cockroach. eres un hijo de Dios poderoso. You're a child of the powerful Porque Lord. quien controla su lengua, yo te digo que tiene mucho control y mucho poder. Because someone that controls your tongue, they have a lot of control and power. Todo el que sirve está aprobado. All those that serve are approved, Es mi pregunta. is my question.
No es mi trabajo decir quién sí y quién no. It is not my job to say who Que is me libre Dios. and who is not. Hoy tú estás aquí para analizar tu vida y yo para analizar la mía. Today you're here to analyze your life and me to analyze mine. Porque muchos están activos, Because many are active, pero no están aprobados. but they are not approved. Porque nuestros corazones muchas veces pueden estar lejos de Dios. Because our heart can be very far from the Lord many times. Muchos están enseñando, Many are teaching, pero no están usando bien la palabra de Dios. but they are not using the word of the Lord correctly. Muchos están visibles, Many are visible, pero pocos están siendo evaluados por el cielo. but few are being evaluated by the heavens. Y yo te digo, And I tell you, es mejor ser aprobado por Dios it is better to be approved by the que Lord ser aprobado por un pastor. than to be approved by a pastor. Dios nos llama hoy God calls us today a formarnos, to form ourselves, no tan solo a predicar. not only to just preach. Dios nos llama God is calling us a limpiarnos, to cleanse yourself, no solamente a servir. not just to serve. Dios nos llama God is calling us a cuidar nuestra boca to guard our mouth y a cuidar nuestros and pensamientos. our thoughts. Dios nos llama God is calling us a ser un vaso útil y limpio to be a useful and a clean vessel para que Dios nos use. so that God can use us. Y hoy quiero hacer algo diferente. And today I want to do something different. Y con esto terminé. And with this I finish. No hace falta hablar mucho. I don't have to speak a lot. Léete segunda de Timoteo completo Read the whole 2 Timothy para que vea cómo Pablo te va a hacer así. Mira, so you can see how Paul slaps you around. que vas a terminar loco. You're going to end up crazy. Y hoy quiero hacer algo diferente. Today I want to do something different. Hoy yo quiero pedir Today I want to ask que todos los que están sirviendo en esta iglesia vengan al frente. that all that are serving in this church to come to the front. Porque hoy vamos a hacer algo, vamos a hacer un acto profético. Because today we're going to do a prophetic act. Hoy tú vas a coger, mira, yo, el que limpia, el que barre, el que recoge la ofrenda, el que se para en la puerta, The one that cleans. todo and el que gets hace the door, algo, todo el que hace algo, el que cuida niños, all the people that does something. todo el mundo, todo el mundo, todo el Those that take care mundo. of children, everyone. Y quiero que escojas a alguien que no sea tu más cercano And I want to choose someone. And I want you to choose someone that is not the y person puedas closest to orar you. por tu amigo, And then you can pray por for tu your friend, consiervo, for the person next to you. porque tú no sabes Because you don't know la batalla que está enfrentando tu hermano. the battle that your sibling is going through. Todo el que haga algo, no te menosprecies, el que decora, ven Jennifer, that does ven, The one el that que decorates, decora, el que pone una flor, el que hace algo aquí, the one that puts a flower, the one that does anything el there. que predica la palabra de Dios, The one that preaches miren, the word el of que the le ha Lord. hablado a un amigo también está sirviendo al Señor. The one that has spoken to a friend, that person also is also serving the Lord. Y quiero que oremos los unos por los otros, And I want us to pray for another. porque cuando nos examinamos de verdad, Because when we truly examine ourselves, vemos cuán defectuosos somos. we see how many defects we have. Porque sería una mentirosa Because I would be a liar decirles que yo soy una líder aprobada, to say that I am an approved que yo soy leader, una obrera aprobada, that I am a worker that is approved. porque no nos podemos mentir. Because we cannot lie. Porque de todos los puntos que yo les dije hoy, Because from all the points that I spoke to you about yo today, también estoy defectuosa. I am also in defect. Y necesitamos tener un hermano que te diga, tú sí puedes. And we have to have a sibling that tells you you can. Y juntos vamos a ser aprobados por nuestro Dios. And together we will be approved by Porque our Lord. necesitamos a alguien que nos dé un aplauso en la espalda y nos diga, tú sí puedes. Because we need someone to pat us on our back and say that you can. Hoy caíste, Today you fell, pero lo vamos a levantar. but we're going to lift up. Y vamos a seguir adelante sirviendo a And nuestro we're going Dios. to keep on going and serving our Lord. Porque necesitamos orar los unos por los otros. Because we need to pray one Porque for si yo another. llamo, no, pasen al altar, el obrero defectuoso. Because if I say no, pass to the altar, the one Las that hormigas se doesn't van a choose. ir. We're Las going hormigas to- se fueron. You guys are all going to leave. Porque nos exponemos. Because we expose yourself. Pero delante del Señor no podemos esconder nada. Of the Lord, no one can hide anything. Así que creo que este es el momento So I think that this is the moment para entrar en intimidad con Dios. to, Si me pueden poner un tema ahí atrás, Midia. to get into intimacy Creo que hasta los with the músicos Lord. tenemos que orar. I think even the musicians have to. Y yo me voy a parar para que también oren por mí. And I'm also going to stand up. Porque a veces hemos hecho las cosas para el Señor, Some people can pray for me. And many times we've done the things for the pero Lord, la hemos hecho mal. but we've done things incorrectly. La hemos hecho a media. We've done it halfway. O a veces renunciamos por el camino. Or sometimes we've been renouncing the way. Y Dios no quiere gente que renuncie. God does not want people that renounce. El liderazgo no es un ratico. Leadership is not just for a little El while. liderazgo no es para brillar en un momento. Leadership is not to shine in a moment. Pablo tenía una meta. Had a goal. Y era llegar a esa meta que era la corona incorruptible. And it was to reach that goal, which was Sirviendo al Señor. that could not get corrupted, which
Yo te digo, el trabajo en el Señor no es en vano. Cada día que te esfuerzas por hacer lo mínimo, every time that you put effort to do, es contado con mucho valor. it's counted with a lot of value. Julio César, lo que haces tiene mucho valor. Jennifer, lo que haces tiene mucho valor. What you do, it has a lot of value. Todo lo que tú haces tiene valor. What you guys do, it has a lot of value. Lo que tenemos es que santificarnos porque estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios santo. What we have to, if we were to sanctify ourselves, Y a veces queremos arrastrar nuestra mundalidad a holy and in a life flow, y así seguimos sirviendo. and then we want to drag the world Y Dios no quiere eso. on service, but the Lord is not. Hoy tienes que levantar al soldado caído. So you have to lift up the A ese que un día sirvió, mírense. fallen soldier. ¿Quién hoy no está sirviendo? The person that once served, and now Y es tiempo que tú levantes a ese soldado. it's time for you to lift up Porque los soldados en la guerra the soldiers who tienen como prioridad, cuando hay un soldado caído, de cogerle y salvarle. there's a fallen soldier to lift them up and save them. Aunque tú creas que está muerto, If you think that they're dead, darle boca a boca. you have to do Reanima su pecho. you have to Pero que no te canse. you have to do Porque tenemos un Dios que hace milagros. because we have a Lord that does miracles. Porque a veces tú dices, ya mi llamado se acabó. Because many times you say my calling is done for. Un día yo fui útil, One day I was useful. pero me hirieron y me usaron. One day I was useful, but they came and used me. Porque aquí hay mucha gente que han sido usadas. Y hoy mi aliento es decirte, tú no trabajas para los hombres, tú trabajas para Dios. To show you that you're not working for man, you're working for the Lord. Y este es tiempo de orar por tu hermano. To pray for your Savior. De decirle, Señor, purifícale y purifícame a mí también. Así que empieza a orar por el que está a tu lado, busca a alguien de 3 en 3 como tú quieras. Y dile, Señor, ayúdanos como obreros Say, Lord, help us as workers a poder, Jesús, servirte con integridad. to be able to serve you. Queremos volver a ese primer amor, Espíritu Santo. That first love, Holy Spirit. Queremos servirte con entrega y compasión. We want to serve you with surrender of Así que ora por ese hermano. No le dejes solo, sino bendice su vida. Ora por tu pastor también. Ellos necesitan apoyo. Valida a tu hermano para poder ser aprobados por el Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, bendícele. Sí, Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar. Señor, aquí estamos. Te necesitamos, Jesús. ¿Dónde estamos tú y yo? Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, Jesús. Yo te pido, Maestro, que tú bendigas a tu pueblo. Gracias porque somos un pueblo grande que te sirve. Gracias, Señor, porque aquí estamos para ti. Persona que hemos dicho, aquí estoy, Señor, úsame a mí. Pero queremos hacerlo correctamente, Señor. Queremos, Dios mío, servirte con pureza de corazón. Queremos tener corazones limpios. Queremos tener corazones sinceros a ti, Señor. Lávanos, Jesús. Si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal.
háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Si algún día llegué a pensar que sin ti yo podría estar, si tu presencia de mí alejé por las decisiones erróneas que tomé, no me dejes avanzar, no me lleves a ningún lugar. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos hoy yo. Me desgarra saber que he contristado al amado, me desgarra saber que de mí lo he alejado, porque yo lo amo demasiado. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó,